Hola, buenas tardes, amada familia de Impacto y Vida. Una vez más le damos la bienvenida en esta hora, a este tiempo que tenemos juntos en este estudio y meditación de la palabra de Dios a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, que le titulamos Travesía en el Espíritu. ¿Y qué le parece si empezamos orando, poniendo este tiempo en las manos del Señor? ¿Quieres orar, Vida, por favor? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites estar juntos nuevamente, Señor, en este estudio, donde tú revelas tus riquezas y la profundidad de tu palabra y de tu espíritu moviéndose en medio de nuestras vidas. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para escucharte, Señor, y para ver lo que tú ya tenías predestinado para cada una de nuestras familias, para nuestras propias vidas. Disponemos este tiempo para escucharte, Señor. Y Padre, que no solamente sea un logo, sino un rema, Dios, que dé fruto al 100 por 1 en cada una de nuestras vidas. Te bendecimos y te alabamos a ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues acompáñenos a su Biblia, el libro de Hechos, capítulo 10. Aquí hay en esta porción del capítulo 10, hay dos historias que se entrelazan una con la otra y vamos a tratar de explicar un poquito estas dos historias que se unen, cuál es la importancia de cada una. Vamos a leer del versículo, Hechos 10. Vamos a estar saltando en los versículos para hablar de estas historias, pero vamos a hablar del versículo 10, del verso 9, capítulo 10, perdón, capítulo 10, Hechos 10, del 9 al 16, versículos 9 al 16, y de ahí vamos a leer el 34, y de ahí regresamos y vamos a leer el versículo 17. Los primeros del 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Es importante que entendamos qué significa éxtasis. Rápidamente vamos a explicar qué es un éxtasis. Es cuando tu espíritu humano se conecta con el Espíritu Santo. Tus sentidos naturales quedan sometidos a tus sentidos espirituales y entonces tú tienes una conexión directa, un enchufe directo con el Espíritu Santo. Y entonces Pedro tuvo un éxtasis. Si ustedes ven, esto no es nuevo, aún en el Antiguo Testamento, sobre todo los profetas, incluyendo a Moisés, tuvieron éxtasis, visiones, revelaciones de Dios. Entonces, eso es un éxtasis, cuando tu espíritu se desconecta de este mundo y se conecta directamente con el Espíritu de Dios. Entonces dice que tuvo un éxtasis. Verso 11, vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Ahora el versículo 34, por favor. Vayamos al 34. ¿Qué dice? Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Otra versión de la Biblia dice, Dios no hace acepción de personas. Ahora regresemos al versículo 17, por favor. Ahí mismo, capítulo 10. Pedro no atinaba a explicarse cuál podía ser el significado de la visión. Tuvo esta visión
pero no la entendía. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. No me quites el 17. Dice que no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de esta visión, ¿sí? En esta historia vemos que Dios se le revela a un hombre llamado Cornelio. Este hombre no era judío, no era del pueblo de Dios, era en los tiempos bíblicos era llamado gentil, es decir, eran los judíos y el resto del mundo. Todos los que no eran de sangre judía, todos eran gentiles. Era gente apartada de Dios, separada de Dios. Solo el pueblo judío tenía acceso a Dios y a sus bendiciones y a sus promesas. Entonces Dios le habla a este hombre y manda mensajeros a la casa de Pedro, porque Dios a través de un ángel le dijo: ve, envía mensajeros y haz que venga Pedro a tu casa y él te dirá lo que debes hacer. Lo vamos a leer más adelante. Y entre tanto que esto pasa con Cornelio, al mismo tiempo, en otra escena, está Pedro, que sube al techo a orar y estando en oración vino en éxtasis y tuvo una revelación. Y Dios le enseña a Pedro, el Espíritu Santo, y esto es lo que quiero que aprendamos en esta hora, amor. El Espíritu Santo, a través de esta historia, le enseñó a Pedro y Pedro lo pasó a los demás discípulos. Pero hoy también nosotros como cristianos tenemos que aprenderlo, mucho más en estos tiempos. El Espíritu Santo nos está enseñando que Dios no hace acepción de personas. En este caso, tanto judíos como gentiles tenían acceso ahora a la salvación de Jesucristo y a la bendición de la promesa del Espíritu Santo. Platicamos hace un momento mi esposa y yo que esto es muy importante, amada familia, porque aún dentro de tu casa puede haber gente que piensa diferente a ti. Tú tienes la fe de Jesucristo y tu hermano no, o tu hermana no. Tú tienes la fe de Jesucristo y tus hijos tal vez no. Tú tienes la fe en Jesucristo y tus padres tal vez no. Y ahorita en este momento, aún dentro de tu casa, esto puede ser causa de conflicto. Y tenemos que aprender que Dios ama a todo ser humano y que Dios desea que todos le conozcan. Y es importante que nosotros no hagamos esa acepción de personas como estaba en la antigüedad. Que nosotros entendamos que si oramos a Dios por nuestra familia que está en casa, que no es cristiana, el Espíritu Santo en este tiempo puede tocar ese corazón duro, ese corazón que está renegando de la fe o que tiene otro tipo de fe que no es la fe de Jesucristo. Y en este tiempo el Señor pueda tocar sus vidas. ¿Qué te parece, vida? Así es. Y yo creo que quiero que leamos un poquito acerca de lo que pasó con Pedro. Si me acompañas, por favor, otra vez ahí a Hechos 10. Y quiero leerte un poquito acerca de lo que ya estaba pasando con Cornelio. Porque, amada familia, tú que estás en casa, quiero decirte que Dios no mira la apariencia, Él mira el corazón. Eso lo tienes que aprender y si quieres escribírtelo y grabártelo en tu corazón. A veces nosotros nos guiamos por las apariencias, pero realmente Dios está viendo la condición del corazón. Y fíjate, dice, había en Cesarea, en el versículo 1, cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada La Italiana, era piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Como a las 3 de la tarde, él vio claramente en visión a un ángel, y Dios entró hacia él y le dijo: Cornelio. Con los ojos puestos en el ángel y espantado, él dijo: ¿Qué hay, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como recordatorio ante la presencia de Dios. Ahora pues envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón curtidor, quien tiene su casa junto al mar.
Fíjate, dice, en cuanto se fue el ángel que hablaba con él, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, y después de haberles contado todo esto, los envió. Fíjate, Cornelio, la condición de Cornelio era un hombre que sí era temeroso de Dios, que era temeroso de Dios, y aparte era un hombre que ayudaba a la gente. Vieron que vimos ayer lo de Dorcas, pero algo muy importante que le faltaba a Cornelio era que Jesús entrara en su vida y que siguiera con lo que Dios había mandado. Conocía a Dios, pero le faltaba conocer a Jesús y caminar por medio de su Espíritu Santo aquí en la tierra. Entonces, Pedro iba a ser utilizado por él. Pero a mí me llamó mucho la atención hace rato que estábamos estudiando con mi esposo, porque Dios no mira la apariencia, mira el corazón. Y nosotros podemos decir que hay personas que no están preparadas, pero que están haciendo obras maravillosas, que están haciendo lo que Dios les ha mandado, y por lo tanto Dios no está desechándolos. Al contrario, está mirando sus corazones y dice, este va a ser salvo. Y tú, amada iglesia, tú tienes que estar lista. ¿Lista para qué? Para compartirle y para llevar a cabo el plan de Dios. Hay un libro que me encanta mucho que se llama Mi experiencia con Dios, y dice que nosotros tenemos que caminar hacia donde Dios va. Entonces Pedro tuvo que caminar en la perfecta voluntad de Dios cuando tuvo ese éxtasis. Cuando Dios lo mandó a ver a Cornelio y le dijo que no llamara sucio lo que Dios ya había limpiado. Porque en realidad Él no hace acepción de personas, y nosotros vamos a tener a nuestro lado mucha gente, y nosotros tenemos que estar listos, porque Dios ya está preparando a esa persona para lo que sigue. Ya está preparándolo para que reciba a Cristo. Ya está preparándolo para que pueda conocer de Dios y entregarse por completo. Y tú como creyente tienes que estar listo, sabiendo donde ya está lista la persona para conocer de Cristo y para que sea salva, para que Dios entre en esa casa y haga milagros, prodigios y maravillas. Es hermoso ver cómo Dios se mueve de esa forma y mueve a cada pieza. Imagínense, Pedro, porque escuchó claramente cuando tuvo ese éxtasis con el Señor, le dijo, te vas a ir, ¿verdad? A ver a Cornelio, ¿verdad? Y vas a estar ahí con él. Y ahorita vamos a ver que le empieza a hablar de Jesús, ¿verdad? Y Dios empieza a hacer su obra. Pero lo que quiero que se te quede muy grabado en tu corazón es que ya hay almas preparadas para estos tiempos. Y tú las puedes tener ahí cerca y decir, Dios, no sé si te ha pasado, pero cuando vas a visitar a alguien y si todavía no está listo para recibir el evangelio, solamente te va a dar el avionazo. Pero cuando ya está listo, o sea que Dios ya lo preparó, que ya está listo para recibir a Jesús y llevar a cabo la salvación y todo, es cuando tú ya tienes que estar preparado como Pedro y decir, bueno, sí, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí para que esa persona o esa familia sea salva. Así es, y fíjate que Pedro entendió, y por eso leí el versículo 34 saltado, cuando Pedro, después de hablar con Cornelio, ahorita lo vamos a ver también, pero después de que Cornelio habla con Pedro y le cuenta la visión que él tuvo del ángel que Dios le mandó a traer a Pedro, Pedro reacciona y dice en el verso 34, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa? Pedro tuvo una visión. Y aquí también es importante que entendamos, el Espíritu Santo muchas veces va a venir y se va a revelar a nuestras vidas, sueños, visiones, revelaciones, pero a veces no las alcanzamos a comprender en su momento. Necesitamos primero pedirle al Espíritu que Él mismo nos interprete ese sueño, esa revelación, esa visión, qué nos quiere hablar, qué nos quiere enseñar. Y cuando Pedro llegó a casa de Cornelio,
con los que fueron a traerlo, y Cornelio le platica toda su visión. Pedro se acuerda, en ese momento se acuerda, ayer cuando estaba en el techo tuve esta visión. Ahora entiendo que Dios no me hablaba de animales. Eso era solamente una figura, una imagen, para que yo entendiera algo espiritual. ¿Y qué es lo que quería Dios que Pedro entendiera? Que Dios había venido, la salvación de Jesucristo, el regalo del cielo y la unción del Espíritu. Dios ahora la estaba abriendo la puerta para toda carne, para todo ser humano, para toda persona. Así que nosotros ahora más que nunca, ahí en casa, si alguien de tu familia no es creyente, no pelees, no conflictúes con la persona. Tú siéntate, haz tu oración, busca la presencia de Dios y deja que el Espíritu mismo empiece a tocar los corazones ahí en tu casa. Que el Espíritu mismo empiece a convencer a los de tu familia ahí en casa. Y aunque ellos tienen muchos pensamientos y muchos miedos y muchas dudas, y a ti te ven en paz, en quietud, porque sabemos que Dios está de nuestro lado, y como dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y estamos en paz en medio de esta tormenta. Pero la gente que no tiene de Cristo está desesperada, y cualquier noticia le mueve el tapete, dijeran por ahí. Pero no te desesperes con tu familia. Amados, hoy tenemos la gran oportunidad de alcanzar una gran cosecha para el reino de Dios. Y no es con palabras, es con testimonio, con nuestra vida misma. La gente que nos rodea te va a decir, ¿y tú por qué estás tan tranquilo? ¿Tú por qué estás tan en paz? Si no hay ni para comer, si no hay esto, y mira, y miles están muriendo, y esto está que truena, y la economía, y esto, y el otro, y tantas cosas que se hablan en las noticias, en las redes sociales, pero tú estás en paz, porque das testimonio de quien vive en ti. Y el Espíritu Santo se puede revelar a tu corazón. El Espíritu se reveló a Pedro a través de esta visión. Le enseñó que a partir de la muerte de Jesucristo no había más separación entre judíos y gentiles, sino que ahora Jesús, por su sangre, había quitado esa separación de castas, y todos los hombres, judíos y no judíos, todos los seres humanos, todos teníamos acceso ahora a la presencia de Dios y a la salvación de Jesucristo. Así que cuando Pedro entendió la visión, dijo, ahora comprendo. Y en el capítulo 11, todo el capítulo 11 es un resumen de lo que pasó en el capítulo 10, porque Pedro le cuenta a la iglesia cristiana y a los apóstoles que están en Jerusalén, porque ellos le reclamaron a Pedro, ¿cómo te fuiste a meter con los pecadores, verdad? Y Pedro les explicó todo. Tuve una visión y pasó esto, y vinieron unos hombres, y yo fui a casa de este hombre por mandato de Dios, y cuando estaba ahí, ellos me platicaron la visión que tuvieron, y cuando yo empecé a hablar y empecé a declarar la palabra, en un momento vino el Espíritu Santo y los llenó a todos ellos. Y así como nosotros, Dios también le dio a los gentiles el don de su Espíritu. Entonces Pedro estaba dando un informe. Y entonces quiero resaltar el versículo 16 de Hechos 11. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. Esto, nosotros los que estamos aquí, los que estamos del otro lado del charco, los que no venimos de sangre judía, que venimos de sangre latina, mexicana, europea, africana, pero no traemos sangre judía,
no teníamos acceso a estas bendiciones, pero ahora en Cristo todos tenemos acceso a la bendición. Y por eso Dios dice, no hagas acepción. Y muchas veces nosotros tenemos la tendencia a etiquetar a las personas, a decir, no, esa señora es muy chismosa. No, esa, ¿cuándo Dios la va a alcanzar, verdad? Es una chismosa entrometida. No, ese señor, no, pecados le sobran, ¿verdad? No, para que ese hombre Dios lo cambie. No. Y son gente que está cerca de nosotros. Y Dios nos quiere usar a nosotros, a cada uno de nosotros, en casa y fuera de casa, para que nosotros seamos testimonio a esas personas, porque somos el enlace de Dios para salvar a esas personas. Y si nosotros las calificamos, las etiquetamos y las desechamos, esas personas no pueden ser salvas. Imagínate, amor, que Pedro le hubiera dicho al Señor, no, yo no voy, porque la tradición dice así, y la tradición que tú nos diste a través de Moisés nos impide juntarnos con esa gente. Y entonces Cornelio y toda su casa no hubieran sido salvados, porque él y toda su familia fueron salvos. ¿Qué te parece, Virgen? Por eso es muy importante que nosotros no hagamos acepción de personas, pero también que estemos listos, oye bien listos para este tiempo y saber cuándo ya está lista la mies, cuándo ya está lista la persona para poder recibir la salvación y con libertad poderle hablar de Jesús y va a decir, sí, yo quiero, sí, ¿cuándo venimos? ¿Cuándo va a haber más? Eso significa que la persona ya está lista. Cornelio ya estaba lista. Y el Señor no hacía acepción de personas, ni las ha hecho hasta ahora, porque gracias a eso nosotros podemos conocer al Señor Jesucristo. Y gracias por esa gracia y esa bendición y esa salvación que Dios tiene para con nosotros. Así que es muy importante. Yo le decía hace rato a mi esposo que mientras leíamos, o sea, realmente había tradiciones que en aquel tiempo se tenían y era no juntarse con ciertas personas. Entonces sí es muy importante que nosotros, él rompió esos límites. Mismo el Señor le dijo, rómpelos, tienes que ir a verle. ¿Sí? A veces nosotros decimos, no, yo a aquella persona no la voy a ir a ver porque, no, ella es así. Pero Dios te está mandando. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, mucha gente ya está lista para recibir. Ya está lista para recibir un milagro, pero sobre todo para recibir la salvación. Para recibir la salvación. A lo mejor por años no quería, pero este es el tiempo en el que sí va a querer estar ahí. Sí va a querer. Fíjate, a mí también me llamó mucho la atención que nosotros como Pedro, que ya conocemos del Señor, tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios. Cuando Él nos diga, por acá, es por acá. Y que cuando Él nos diga por allá, es por allá. Y que no dudes en decirle, sí, Señor, voy a obedecer. Cuando Él te esté diciendo algo, hazlo. A lo mejor tú miras por la apariencia como de ver y decir, bueno, no sabía que Cornelio hacía buenas obras, que oraba, y más hermoso, escuchaba la voz de Dios, pero le faltaba un ingrediente, Jesús en su vida, ¿sí? Para continuar su propósito en esta tierra. Y el Señor dijo que sus oraciones estaban siendo escuchadas. Imagínate qué hermoso que Dios te diga, oye, tus oraciones están siendo escuchadas, pero no solo escuchadas, sino que Dios está mandando respuesta a tus peticiones. Eso qué hermoso saber que Dios nos escucha y que también responde a cada petición. Nosotros tenemos infinidad de testimonios como Dios contesta justo a tiempo. Ahí en tu casa, que no se te olvide,
El Señor contesta justo a tiempo y escucha tus oraciones, pero también las contesta con respuesta y con milagros y viendo que se resolvió algún problema, viendo que tu familia se entregó y pues te gozas de ver lo que Dios está haciendo. Que nunca se te olvide que Dios también está escuchando tu ruego, como escuchó la de Cornelio, y él movió las piezas. O sea, fíjate qué impresionante cómo Dios va a mover las piezas para bendecir a sus hijos. Así que si tú estás en tu casa y estás con tu familia, dile ahí junto, dile, ¿sabes? Dios va a responder nuestra oración, así como lo hizo con Cornelio, va a responder y va a poner las piezas, va a poner las personas, pero Él va a traer la provisión, Él va a traer la bendición, Él va a traer la sanidad, todo aquello que tú le estás pidiendo al Señor, Él va a responder como le respondió a Cornelio. Le dijo, tus oraciones están siendo escuchadas. Y fíjate, amor, es bien interesante ahorita lo que estás diciendo, porque también tenemos que romper esta creencia religiosa. Pensamos, no, Dios escucha la oración de un cristiano, pero de los no cristianos, Dios no los va a escuchar. Y muchas veces la gente que no tiene a Cristo, la gente o nuestra familia que no es cristiana, se siente intimidada hasta por nosotros. Y a veces hasta nos dice, no, es que a ti Dios te escucha, a mí cómo me va a escuchar si yo soy un pecador. Tenemos que romper también esta mala creencia religiosa. Dios escucha todas las oraciones, seas o no seas creyente. Porque Cornelio no era un judío, no pertenecía al pueblo de la promesa. Y mira, maravilloso lo que dice aquí, ya cuando Pedro está en casa de Cornelio, Cornelio le empieza a contar a Pedro y le dice en el versículo 30 de capítulo 10, versículo 30 del capítulo 10. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras han sido reconocidas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Hace unos días estuvimos con una familia y pudimos compartirle a una persona en particular en esa familia. Y es tremendo porque se repite la historia de Cornelio. Dios quiere salvar al mundo. Y este tiempo, aunque Dios no envió este virus, esta mortandad, aunque Dios no envió este estado, esta situación económica en la que estamos entrando como humanos, como nación, como mundo, pero Dios va a usar esta oportunidad y nos quiere usar a nosotros, como usó a Pedro, para ir donde están los Cornelios y darles el mensaje, porque el corazón ya está preparado. Y quiero recalcar más bien que lo apuntes. Pon tu nombre ahí en el 10:31. Dice, en vez de Cornelio, pon Vicky, tu oración ha sido atendida. Esta versión me encanta. Y fíjate, dice, y lo segundo, y tus obras de misericordia han sido recordados ante la presencia de Dios. Si crees que al Señor se le pasa alguna cosa, ni una sola, se le pasará al hombre. Todo lo que tú haces para el Señor, absolutamente todo, Él lo está mirando. Y dice,
tus oraciones. Así que ponle ahí tu nombre. Vicky, tu oración ha sido atendida. Y también tus obras de misericordia han sido recordadas ante la presencia de Dios. Qué poderoso, ¿no? O sea, imagínate que el Señor se sienta y dice, Vicky, Toño, hoy hicieron esto y esto y esto, pero también me han estado pidiendo esto y esto y esto y esto, y yo se los voy a dar. Qué maravilloso es nuestro Dios. Así que quiero que te quedes en este tiempo con esto. Ponle tu nombre. Tu oración ha sido atendida y tus obras de misericordia han sido recordadas ante la presencia de Dios. Y otra cosa que quiero que se te quede grabada. La vida de Pedro salió, ayer hablábamos de religión a relación. La vida de Pedro le quitó sus costumbres y le dijo, rompe con esas costumbres. Tú vas a amar a todos por igual, sin acepción de persona. Y a él lo llevó de religión a ser una persona con una relación con Dios y de poder hacer lo que les enseñaba ayer. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Qué impresionante. O sea, aquí, ahora sí, el Señor mató, ¿cómo va? Dos pájaros de un tiro. Llevó a otro nivel de relación a Pedro y llevó a otro nivel a Cornelio de relación. Interesante, ¿no? O sea, a Cornelio le llegó la salvación y él pasó a otro nivel de relación. Y Pedro de religión, ¿verdad? Le dijo, a ver, mira, vamos a ir limpiándonos. Vamos a quitar esas costumbres que tienes, que traías de tiempo atrás. Ay, no, eso no voy a comer porque me va a hacer daño. Ay, eso no voy a hacer porque le quitó la religiosidad y lo llevó a una relación más profunda de amar a Dios y le estaba dando una enseñanza muy grande, amar al prójimo como a ti mismo. Pero fíjate, Cornelio tenía esa misericordia por los demás, qué impresionante, tenía esa misericordia por los demás. Y a Pedro lo estaba llevando a tener esa misericordia aún mayor sobre toda la humanidad. Sobre toda la humanidad. Y yo quiero que se te quede muy grabado en tu corazón esto. Tu oración ha sido atendida, es lo que aprendimos de Cornelio, ¿verdad? Y las obras de misericordia han sido recordadas en la presencia de Dios. Amén. Y Pedro, acuérdate, lo llevó de religión a relación más profunda, de no hacer acepción de personas, sino de llevarle a todos. Así que tú que estás en tu casa, a todos el evangelio de Cristo, a todos, sin acepción. a todos. Es el tiempo de salvación para tu casa. Pero sé sabio, sé sabia. Pídele revelación al Espíritu, que te enseñe cómo alcanzar los corazones de tu familia. Y no seas altivo, no seas altiva, sintiéndote más que tu familia porque tú tienes la salvación y ellos no. Sé humilde, sé sensible al Espíritu y comparte del pan que Dios te ha dado. Interesante porque Dios escucha tu oración y Dios tiene memoria de tus obras. Están delante de Dios. Y aunque la oración y las obras no salvan, pero muestran un corazón para Dios. Y cuando tú estés con tu familia, anímala a orar. Y Dios te escucha a ti también. Y Dios escucha tu oración. Y por eso Dios va a venir y va a obrar milagros, señales y maravillas en medio de todos nosotros. Vamos a orar. Papá, te damos gracias en esta tarde. Señor, gracias porque tu
palabra dice en el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, de tal manera tú nos amas. Señor, y que ese amor incondicional, que ese amor que rompe barreras, que rompe religión, ese amor que va más allá de todo entendimiento humano. Señor, que tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones, tus hijos, hoy lo podamos transmitir al resto del pueblo. Ahí en casa, enséñame, Señor, a amar a mi esposa, enséñame a amar a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Ahí, según la etapa de la vida en que tú te encuentres, pídele al Señor que Él te enseñe en este tiempo, que Él llene tu corazón de su amor como creyente y que ese amor fluya en ti, pero también a través de ti para todos los miembros de tu familia ahí en tu casa. Y que ese amor que sobrepasa todo entendimiento abra la puerta de salvación y de bendición para toda tu casa. Señor, perdónanos si hemos hecho acepción de personas. Perdónanos si hemos etiquetado a las personas y hemos dicho, no, esa ni vale la pena compartirle. Perdónanos, Señor, porque tú amas a todos por igual. Y tú quieres que todos se salven. Papá, te amamos, te bendecimos, Señor. Gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Señor, y así como estamos estudiando la historia del libro de los Hechos de los Apóstoles, como todo empezó con una promesa de Jesús, que recibirían poder ahí en el aposento alto, y ellos obedecieron a la palabra y se quedaron ahí, y fueron llenos del Espíritu, fueron llenos de poder, fueron llenos de la unción, y salieron del aposento alto y llevaron, Señor, esa unción y ese poder de tu Espíritu, Señor, Padre, a todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, tal vez lo último de la tierra es mi casa. Que mi casa sea salva por el nombre de Jesucristo. Y Señor, enséñanos a identificar a esos Cornelios, a esas Cornelias. Enséñanos a identificarlos, Señor. Y Padre, pon palabra de sabiduría en nuestra boca y en nuestro corazón, para llegar a sus corazones y que puedan abrir la puerta de su corazón y puedan alcanzar gracia, misericordia y oportuno socorro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Padre, en esta hora levantamos una vez más a cada familia, Señor, declarando, Padre, que tú guardas sus vidas, Señor. Levantamos una vez más a los enfermeros, a los médicos, a todo el personal que trabaja en los hospitales, Señor. Padre, pidiéndote que ángeles poderosos acampen alrededor de ellos, guardándolos de todo mal, Señor, en este tiempo, Señor. Padre, que aún puedan llegar a su casa en bendición. Señor, bendecimos a cada familia, declarando, papá, que tú guardas a cada uno de ellos, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño. Señor, que toda necesidad, Señor, que tienen en este tiempo, Señor, tú provees. Tú traes, Señor, el alimento. Señor, tú multiplicas sus alacenas, Dios, porque tú, Señor, así como multiplicaste los peces y los panes, Señor, tú nos has dado el ADN de la multiplicación. Señor, y en esta hora declaramos la multiplicación, Señor, Padre, en nuestros víveres. Señor, la multiplicación en nuestras finanzas, Señor, declarando que nada nos faltará, Padre, porque dice tu palabra que los que te tememos a ti, los que confiamos en ti, Señor, no tendremos falta de ningún bien, Señor, y declaramos que no le faltará nada, Señor, a cada familia, Señor. Padre, cada persona, Señor, en casa declaramos, Padre, que tu protección, tu bendición, tu restauración
Señor, está con ellos, pero sobre todo el amor del Padre, Señor, reposa en cada uno de tus hijos, Dios. Padre, toda persona que en este tiempo esté enferma, yo te pido que llegue ahí tu sanidad. Esa sanidad, Padre, que fue comprada con precio de sangre, porque la sangre de Cristo tiene poder. Señor, que en este tiempo tu sanidad fluya desde la punta de sus cabellos hasta la punta de sus pies, Señor, y puedan, Señor, experimentar la sanidad divina que solo viene de tu mano, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y gracias, Dios, porque estos días son días maravillosos, extraordinarios, porque tú estás con nosotros, Padre, y eso es más que suficiente, porque tú estás en medio de nosotros, guardándonos, y porque tu amor, Señor, se derrama, Señor, en medio de nuestras vidas. Que en esta noche podamos ir a descansar, como dice tu palabra, que en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, Señor, porque tú nos haces vivir confiados, porque confiamos en tu palabra, confiamos en tus promesas, creyendo que tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es vida, Señor, y tus palabras se cumplen, porque tus palabras, Señor, Padre, son vivas, Señor, permanecen para siempre. Dice que todo pasará, mas tus palabras permanecen para siempre, Señor. Y también tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor, y de tu boca, Señor, sale la provisión y la bendición, y sobre todo tu amor en medio de nuestras vidas, Señor. Gracias, papá, porque tu nombre, Jesucristo, es sobre todo nombre, Señor, y tú guardas nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Amada familia, de Impacto y Vida, en esta tarde mi esposa y yo te bendecimos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y ponga su paz en ti y en toda su casa. Que la bendición de Dios, que el favor de Dios, que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo y que la comunión íntima con su Espíritu Santo en este tiempo sea una profunda realidad en ti y en toda tu casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Les amamos, les bendecimos y nos vemos pronto. Dios les bendiga, familia.